La semana pasada, como iglesia, entramos ya al capítulo 3 de la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Usted sabe que a partir de esa premisa, de ese capítulo en particular, lo que empieza a suceder ahora es la información requerida para ser motivados a la acción. La iglesia ya ha tenido harta información doctrinal, tremenda información doctrinal. Y como Pablo acostumbra a hacer, luego de una porción de gran y profunda enseñanza, él ahora empieza imperativo tras imperativo a decir a los creyentes qué es lo que deben hacer. A partir de lo que ya saben, bueno, cómo es que deben vivir, de qué manera deben moverse. Y es muy interesante porque sabemos específicamente acá, cuando avanzas en el capítulo 3, notarás cómo se hace tan, pero tan evidente que situación tras situación está convocando a la iglesia a poder vivir como iglesia, finalmente. Ahora, antes de pasar a esos imperativos muy interesantes, la palabra del Señor nos muestra acá una pausa entre el versículo 1 y el versículo 5, en donde Pablo y su equipo misionero, compuesto por Silas y Timoteo, deciden abrir su corazón, compartir un párrafo especial para con los hermanos en la iglesia, en donde van a expresar sus más sentidos anhelos, sus deseos más profundos. Van a claramente evidenciar ese lazo de amor fraterno que les liga con los hermanos allá en Tesalónica. Y obviamente, a través de aquello, nos van a enseñar muchísimo en cuanto a qué debe ser o cuáles deben ser los anhelos correctos que el liderazgo bíblico debería tener, pero que también debería decir por alcance todo el rebaño de Dios debería enfatizar. Siga conmigo, por favor, en su Biblia. Allá en 2 a los Tesalonicenses, capítulo 3, la lectura de los versículos 1 al 5. 2 a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 1 al 5. 2 a los Tesalonicenses, capítulo 3, versos 1 al 5, la palabra del Señor dice así. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Y a la paciencia de Cristo. La semana recién pasada comenzamos esta porción y lo hicimos a partir del reconocimiento del primer anhelo que un líder debería tener pensando en el rebaño de Cristo. Este anhelo en particular tiene que ver con la oración específica que anhela ellos estén llevando adelante. La oración, sabemos, es fundamental para la vida, es la oportunidad que Dios nos ha dado, entre otras cosas, de poder manifestar adoración a Él, pero también manifestar dependencia en Él, nuestra clara disposición a ser ayudados por Él. Cada vez que oramos, estamos reconociendo que Él es lo suficientemente poderoso para poder cumplir mucho más grande y abundantemente de lo que pedimos o entendemos, como dice Efesios, aún todo lo que a Él le plazca conforme a su voluntad. Pero también cada vez que nosotros oramos, estamos diciéndole a Él cuánto lo necesitamos, cuán incapaces somos nosotros, en nosotros mismos, de lograr aquello que precisamente le estamos pidiendo a Él. Porque claramente acudimos a Él en esa realidad de necesidad imperiosa. Los líderes, por cierto, deben ser tremendamente sensibles a lo que significa la oración, a lo que involucra el hecho de estar meditando, estar compartiendo, conversando con su Dios. El ejemplo de Cristo, sin duda, nos conmueve. Un hombre que sabemos, como Dios mismo, podía haber estado toda su vida sin necesidad de oración, pero que aún así está demostrando cuán importante es la oración en la vida de alguien y nos deja un ejemplo marcado. Un ejemplo que nos habla de alguien que se levantaba muy de madrugada para orar, alguien que estaba dispuesto a pasar toda la noche orando si era necesario, y alguien que también estaba dispuesto a convocar a otros a que orasen por él. Por lo tanto, tenemos allá una realidad que es evidente. Dios espera que la oración sea palpable en la vida de cada uno. El ejemplo de Cristo claramente nos conmueve. La tarea que se le ha encomendado al liderazgo bíblico claramente requiere o nos demanda el hecho de estar orando. Y naturalmente la fragilidad y la exposición en nuestras propias vidas hacen que sea totalmente necesario el hecho de poder acudir a nuestro Dios.
Por lo tanto, cada líder debe estar dispuesto a orar y debe orar como corresponde orar. Pero lo cierto es que también cada líder debe ser un estimulador o un solicitador de oraciones. Es que si nosotros pensamos que Dios nos ha mandado a orar sin cesar, yo creo que el liderazgo de una iglesia le da suficientes motivos a la congregación para que pueda ejercer correctamente ese mandato. Es porque hay tantas razones, hay tantas oportunidades, hay tantas debilidades, hay tanta necesidad que requiere ser cubierta por el resto de los hermanos. Y cuando miramos a Pablo, nos conmueve notar cómo él, siendo Pablo, siendo el gran Pablo, está epístola tras epístola pidiéndole a los hermanos, oren por nosotros, oren por mí, oren por nosotros, oren por mí. En nuestro texto, Pablo ha solicitado que oren por él, y obviamente no solo él, sino el resto de su equipo misionero, que eran parte del liderazgo de esa misma iglesia, liderazgo que había fundado la congregación y que sabemos después, por medio de Timoteo, había visitado la congregación para poder confirmarles. Ahora hay motivos específicos que son dados, y a través de esos motivos que Pablo comparte con los hermanos para que oren por ellos, él está dando una gran oportunidad para que nosotros sepamos también por qué debemos orar pensando en nuestros líderes. En primer lugar, la primera manifestación allá en el texto tenía que ver con la proclamación del mensaje. Si tú te vas allá al versículo 1, el relato dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Pablo anhelaba que los hermanos orasen por su ministerio de proclamación. Sabemos que específicamente que él, como Silas y Timoteo, eran comunicadores de la verdad. Ellos sabían que era lo mejor que podían decir y tenían claros criterios asimilados en cuanto al poder transformador de esa palabra. Por lo tanto, cuando pide que oren para que esa palabra corra, naturalmente están pidiendo, oren por nosotros para que no claudiquemos en este desafío de divulgar y divulgar y divulgar esa verdad de vida, esa verdad de vida. Cuando pensamos en el ejemplo en Tesalónica, esto se hace evidente porque claramente allí eso pasó. De hecho, el texto menciona así como lo fue entre vosotros, porque precisamente cuando vamos a la primera epístola nos damos cuenta cómo ellos recibieron con gozo la palabra no como de hombres, sino como de Dios, dice el texto. Y dice Pablo que ellos cuando iban avanzando a diferentes lugares, en aquellos lugares les decían, no, a nosotros ya nos hablaron, los de Tesalónica ya nos vinieron a compartir el mensaje, ya lo conocemos. ¿Y qué es lo que sucedió allá? Bueno, básicamente, esa palabra que había corrido por medio de Pablo y Silas, ahora estaba corriendo en medio de ellos y obviamente estaba también siendo glorificada, siendo tratada con la dignidad que merece de parte de aquellos que deben tratarla de esa manera. Pablo quería que ese mismo ejemplo en Tesalónica se replicase, por lo tanto él dice, oren por nosotros, porque francamente lo necesitamos. Es una sabia oración la que tú puedes hacer allá por tus líderes en tu anhelo de que ellos no claudiquen en su desafío de proclamar la verdad. Que no me mienta, por favor, Señor, que diga la verdad y nada más que la verdad. Que cuando quiera decir algo que sea realmente constructivo, que vaya a la Escritura. Y que francamente cuando no sepa algo, en vez de tratar de decir cualquier cosa, medite en tu verdad, medite y reflexione en tu verdad para decir aquello que francamente debe ser dicho. En ese contexto, no es lo que uno quisiera decir, sino es lo que Dios quiere que se diga, lo que francamente es parte del rol de un líder. Y para eso queremos orar, para que la palabra corra en medio de sus ministerios. Pero también la segunda petición que es descrita y que vimos también con detalle la semana anterior, tenía que ver con esa protección de los mensajeros. Es porque tú sabes, francamente, va a haber oposición si quieres hacer las cosas que Dios desea. Según el versículo 2 dice el texto, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. La predicación del Evangelio se presenta en medio de gran oposición. Por lo tanto, es asumible que el contexto será hostil. Es asumible que las personas no van a mirar con agrado aquella verdad bendita. Y obviamente, la descripción de aquellos que aparecen allí en el texto como los enemigos de esa verdad es gráfica en sí misma. Hombres insensatos, dice el texto, perversos y malos. La idea sería hombres fuera de sí o insensatos o hombres perversos o agresivamente impíos, es decir, que pueden exasperarse fácilmente cuando se trata de la verdad. Y Pablo vivió eso muchas veces, en muchas ocasiones, con mucho dolor. Y él está diciendo, oren por nosotros,
para que no cedamos frente a aquellos ataques, para que no claudiquemos frente a lo que significa la proclamación de la verdad. Queridos, la oración por protección claramente no es una oración antojadiza, no es que él estima demasiado su vida como para quedarse simplemente porque le gusta lo que está llevando a cabo o le gusta el hecho de perpetuarse en esta tierra. Él sabía perfectamente la ventaja preciosa de morir en Cristo y vivir la eternidad gozosa con Él. Él deseaba pedir por protección para sus vidas, precisamente para que ellos ejercieran el ministerio que Dios les había dado, el ministerio que Dios les había encomendado. Por lo tanto, allá está, dos motivos importantes. Ora para que te diga la verdad y para que corra la palabra y sea glorificada por otros. Y ora para que sea protegido y para que pueda enfrentar de buena manera a aquellos hombres perversos, impíos, que se levantan en contra de la verdad. Al dimensionar cuán importante y cuán buena es la oración, no puedes querer otra cosa que no sea la de ejecutarla. Y un líder no debería querer otra cosa que no fuese la de que sus propios hermanos, los propios miembros del rebaño de Cristo estén haciendo. Sabemos, Dios nos ha declarado claramente en su palabra cuán importante es que oremos. Bueno, allí tienes buenos motivos para hacerlo. Entramos hoy día a aquellos otros anhelos que aparecen descritos en el relato. En primer lugar, notarás, que sería el segundo allá dentro del texto, lo que es específicamente la confianza en Dios de parte del rebaño. Cuán importante es que el liderazgo bíblico anhele que la gente de la congregación pueda confiar en el Dios vivo y verdadero. El versículo 3, si me acompañas en tu Biblia, dice lo siguiente: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Mira, hay un contraste muy, pero muy marcado entre el versículo anterior, recordarás, en donde está diciendo que hay hombres impíos y perversos que no tienen fe, que no quieren creer francamente en Dios. Con este grupo de hombres que aparece descrito acá como afirmados y guardados en la fidelidad de Dios, en el carácter fiel de nuestro Dios. Es evidente que Pablo reconoce el hecho que los creyentes allá en Tesalónica son verdaderos salvos, son hijos de Dios. Obviamente, él está resaltando el hecho de muchas de las demostraciones de aquella salvación. Pero es evidente también que al señalar lo que significa su preservación, eso no está siendo atribuido a ellos en sus propias fuerzas, sino que específicamente está siendo asignada la grandiosa fidelidad divina. Nota otra vez, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Esa fidelidad grandiosa de parte de nuestro Dios es resaltada en todas las Escrituras y en particular Pablo habla muchísimo sobre aquello. Y es porque si hay algo que él quería que las personas entendiesen, es que independiente de lo que viviesen, independiente de lo que pasasen, Dios seguía siendo fiel y podían confiar, podían depender, podían entregarse completamente a su voluntad. La fidelidad de Dios es una cualidad esencial de su carácter. Le sacas a Dios la fidelidad y deja de ser Dios. Es que francamente Dios no puede, es decir, ser infiel. Es algo que va completamente ajeno a cualquier lógica que tiene que ver con su propia composición. La palabra del Señor menciona ya en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y nota la frase siguiente, no puede negarse a sí mismo, es decir, no puede ir en contra de su propia naturaleza. La fidelidad es una de esas gloriosas virtudes de parte de nuestro Dios, de las gloriosas perfecciones de su ser. Y sus expresiones son francamente preciosas. Según nuestro texto, Pablo está diciendo que por medio de esa fidelidad de Dios, los creyentes podían ser, note en primer lugar, afirmados. Dice afirmados. La palabra en el griego para afirmados se traduce como fortalecer, afirmar, establecer, fijar. Y la idea básica con aquello es que Dios tiene la capacidad de hacer de un hijo suyo alguien que pueda estar firme en medio de todo aquello que puede estar pasando alrededor de él. Claramente esa es una capacidad divina que sabemos que el Señor se ha encargado de dar evidencia a lo largo de la historia. Cumple eficazmente los suyos. Pase lo que pase. Suceda lo que suceda en el aspecto social, político, cultural o aún religioso, usted debe saber, Dios ha garantizado a los suyos el privilegio de poder ser fortalecidos en Él. Y usted y yo tenemos la oportunidad de saber que sea cual sea el tiempo que Dios nos permita vivir, su fidelidad no está en juego,
su palabra no está en juego, ella se va a cumplir de manera completa, de manera completa. En 2 Corintios, el apóstol Pablo está mencionando su propia realidad de oprobio, y para mí es sorprendente notar cómo, a pesar de todo el dolor que él podía experimentar en momentos específicos, Dios había encargado de fortalecerle, mantenerle afianzado, es decir, establecerle fijo en aquel lugar, a pesar de todo lo que podía estar sucediendo. Y él señala allá en 2 Corintios capítulo 4, versículos 8 y 9, lo siguiente: estamos, note, atribulados en todo, mas no, ¿qué dice? Usted puede ayudarme, por favor. Mas no angustiados, note, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¡Wow! Y usted debe saber, ese Dios fiel del apóstol Pablo y su equipo misionero es nuestro Dios fiel. Nuestra humanidad tiende a decaer con facilidad. Nosotros debemos saber que francamente titubeamos más de lo que pensamos. Nuestras fuerzas tienden a acabarse. Pero cuando todo eso pasa, nos ayuda a mirar la Escritura, que señala que nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22 y versículo 23. Y esa fidelidad mantiene fortalecido al hombre en su ser interior, mantiene fortalecido al creyente en todo su ser. Pero no solo eso. Pablo también menciona que está convencido de que el Dios fiel puede no solo afirmar, sino que además puede guardar a los suyos. Si notas allá, precisamente aquello está señalando en el texto: Él es quien os afirmará y guardará del mal, del mal. Y cuando tú miras allá el detalle de aquello, te sorprende notar cómo Él se ha encargado de generar todo lo necesario para que tú puedas ser o protegido, evitando el mal, o también que puedas enfrentar correctamente el mal. El artículo utilizado allá en el griego hace pensar a muchos que lo que está haciendo específicamente acá Pablo es hablar del maligno, es decir, que Dios puede guardar a los suyos del maligno. Y sabemos, la Escritura menciona varios pasajes al respecto. Eso no quiere decir que evitamos el hecho de ser en momentos específicos atribulados, pero claramente no somos angustiados. Eso no quiere decir que en momentos no vamos a estar en apuros, mas no estaremos desesperados. Eso no quiere decir en ningún caso que no vamos a estar en momentos específicos viviendo persecución, pero no seremos desamparados. Y es porque francamente Dios nos ha dado la posibilidad de sabernos guardados en Él, guardados y protegidos en Él. La palabra para guardado es vigilar, custodiar, proteger, hacer guardia. ¿Note eso? Es como si francamente Él estuviese haciendo guardia para protegernos, es decir, para mirar si algo pasa. Y me hace todo el sentido del mundo, ¿no? Cuando tú lees pasajes como en Salmo 128, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no guarda, en vano vigila la guardia. Y es porque tú y yo sabemos específicamente a través de su palabra que Él tiene la capacidad para guardarnos del poder destructor del maligno. Hay algo muy interesante. Cuando usted mira, por ejemplo, entre los medios preciosos que Él ha entregado a los suyos para poder ser guardados de situaciones adversas, está lo que se conoce como la armadura de Dios. Noten, no es tu armadura, no es la mía, es la armadura de Dios. Él te está prestando su armadura. De hecho, en el Antiguo Testamento notarás en Isaías cómo esa armadura Dios la tiene en sí misma. Precioso. Y Él está mencionando cada parte de esa armadura que es de Dios, que Él te permite tener y usar permanentemente, no solo en momentos específicos, permanentemente. Entre aquellas características preciosas de esa armadura tienes en Efesios 6:16, aquella que se conoce como el escudo de la fe. Dice el texto: sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Usted sabrá, lo que está en mente allá es la armadura de un soldado romano, un escudo largo, que se utilizaba para enfrentar el ataque por medio de flechas que pudiesen venir de otros y obviamente proteger el cuerpo completo de aquello. Obviamente es un instrumento defensivo que está preparado para enfrentar los dardos que en muchas ocasiones, o las flechas que en muchas ocasiones tenían en su punta fuego, precisamente para lograr generar el impacto o el efecto. Y cuando conoces la historia de su composición, te sorprende cómo aplicaban capas y capas de diferentes elementos para tratar de hacerse más efectivos a lo que serían estos ataques. Ahora, muy interesante, la palabra del Señor dice que debemos tomar el escudo de la fe.
Y no está hablando de la salvación allá, es porque sabemos específicamente que todos aquellos que pueden tener la armadura de Dios ya son creyentes. Está hablando de la fe en el sentido de la confianza en Él. Es decir, cuando vienen ataques específicos, lo mejor que usted y yo podemos hacer es confiar en Él. Ahora, ¿en qué confiamos? Bueno, básicamente en todo lo que Él ha dicho, para que podamos tratar de buena manera y enfrentar de buena manera los momentos adversos, los momentos complejos. Mis queridos, cuando se presenta adversidad, cuando se presentan ataques, cuando estamos merodeando en un mundo, es decir, complejo, en una perversa generación, como dice la Escritura, usted y yo necesitamos afianzarnos en las promesas de Dios, esas que son descritas en la Biblia como grandísimas y preciosas promesas, segunda de Pedro, capítulo 1, en donde tú y yo podemos descansar y podemos confiar en medio de todo aquello que está pasando, en medio de todo aquello que está sucediendo. Permíteme ilustrarlo de la siguiente manera. De pronto te sientes tremendamente tentado o estás probado fuertemente y tú de pronto sientes allá que todo indica que esto será tremendamente inhumano y tú necesitas ir allá a 1 Corintios 10 y leer allá en el versículo 13 que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Por lo tanto, no es inhumano, es humano y puedes enfrentarlo. También el mismo texto dice allá, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Por lo tanto, ¿puedes resistirlo? Y la respuesta es sí, eso dice Dios. Y necesitas ponerte el escudo y necesitas creerle a Él. Dice la Escritura que también, fiel es Dios, que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por lo tanto, ¿hay una esperanza? ¿Hay una luz al final del túnel? ¿Hay una posibilidad realmente de salir de aquella situación? Y la respuesta es sí, absolutamente sí, pero necesitas creerle a Él. Entonces el problema muchas veces de nuestros decaimientos espirituales no tiene que ver con no encontrar respuestas, es que no creemos al Dios de las respuestas. Es que francamente no creemos que Él es fiel y verdadero, que nos ha dado lo necesario para poder descansar. Mis queridos, la fidelidad de Dios establece un límite para aquellas situaciones que podemos experimentar. El texto nos muestra cómo ninguna tentación o prueba, que es la misma palabra allá en el original, será inhumana o imposible de soportar, o francamente, algo de lo cual no podremos salir. ¿Por qué? Porque fiel es Dios, fiel es Dios. La Escritura nos dice, en el Salmo capítulo 36, versículo 5, lo siguiente: Jehová, hasta los cielos es tu misericordia, tu verdad, o es la misma palabra para fidelidad, tu fidelidad, hasta las nubes. Mis queridos, la fidelidad de Dios es inmutable, francamente lo es. Está muy por encima de cualquier comprensión humana, nota allá, está por sobre la lógica de las nubes. Todo lo concerniente a Dios es absolutamente incomparable, vasto, grande, gigantesco. Él nunca olvida ni falta a su palabra, nunca pronuncia con vacilación. Nuestro Dios nunca renuncia a lo que ha establecido. Por lo tanto, ¿puedes confiar en Él? Amén. ¿Puedo confiar en Él? Amén. El Dios fiel que ha establecido la salvación para los suyos es el mismo Dios fiel que completará la obra eficaz de seguridad en cada uno de los suyos. En su primera epístola, el apóstol Pablo, llegando a este mismo punto, a esta misma idea, está señalando al terminar en el capítulo 5, versículo 24, lo siguiente: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Nota eso. La obra que comenzó en sus hijos, dice la Escritura, Dios la va a terminar, la va a completar, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Nota. El texto está diciendo no solamente que Dios llama, sino está diciendo que Dios lo hará. Es decir, Él llevará al cumplimiento perfecto aquello que en sí mismo Él se ha predispuesto. Es una declaración que jamás podría ser consistente en alguien que no sea fiel como Él. Y de pronto vas a Números, Antiguo Testamento, capítulo 23, versículo 19, y lees algo tan precioso como esto: Dios no es hombre para que mienta, porque tu Dios, mi Dios, no es como nosotros. Ese es un gran atributo de Él. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Nota, ¿lo ha dicho Él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? Son preguntas retóricas, ¿o no? La respuesta es obvia. Es obvia.
todo lo que dijo, lo va a hacer. Todo lo que habló, lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Dios es fiel. Pablo está tan convencido de la capacidad fiel de nuestro Dios, del poder de Dios para llevar adelante lo que Él se ha propuesto, que claramente está dando luces marcadas en el texto al respecto. Él está convocando a la audiencia que confíen en Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el encargado de poder no solamente llamarles, como ha dicho el texto, para la salvación, sino además para poder cumplir todo aquello que está involucrado en eso. Por lo tanto, va a guardarles, va a protegerles, se encargará de hacer todo lo necesario. O en palabras resumidas, tal como de manera magistral, Judas, versículo 24, señala, el Dios tan grande y poderoso es el encargado de guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Por lo tanto, apreciamos el esfuerzo de Pablo, un esfuerzo que está apuntando a que sus hermanos confíen en Dios, entreguen toda su disposición a Dios, que no miren su propia fuerza, sino que miren a ese Dios que es fiel y verdadero. Tienes allá un segundo anhelo descrito en el relato. Vamos por el tercero. Versículo 4. Allá tenemos la obediencia del rebaño. ¿Qué cosa un pastor debería anhelar de la congregación de Cristo? Bueno, la obediencia del rebaño. Versículo 4 señala, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Pablo y su equipo tenían una marcada confianza en la capacidad divina de poder, obviamente, cuidar y proteger a su rebaño. Pero también confiaban en el resultado de esa salvación ejecutada de los suyos allá en los tesalonicenses. Y ese resultado se iba a ilustrar de manera muy gráfica a través de la obediencia, una marca palpable de un verdadero hijo de Dios. Es porque la verdadera fe obedece. En 1 de Pedro capítulo 1, versículo 2, la palabra del Señor dice lo siguiente, note, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, note, ¿para qué? Para obedecer, y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Es decir, la palabra del Señor con clara alusión a lo que significa el efecto salvífico señala que un verdadero creyente va a obedecer, tiene que obedecer. Es decir, una persona que asume que cree en Dios, pero nunca está interesado en abrir la palabra para saber qué es lo que Dios dice y cumplir lo que Dios dice, francamente se ha engañado. Se ha engañado. Es porque para obedecer a Dios tienes que saber lo que Dios ha dicho y debes estar dispuesto para llevar adelante, francamente, lo que Él ha determinado. De hecho, nota que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Esto no es de nosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y luego dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esas buenas obras no pueden ser descritas de una manera más práctica que esta. Obediencia. Dado que retenemos todavía los vestigios de nuestra carne pecaminosa, lo cierto es que nadie va a vivir de forma perfecta mientras nos encontremos en esta tierra. Pero es el deseo del verdadero creyente hacer la voluntad del Padre. Es el dolor del verdadero creyente, el saber que ha fallado cuando ha fallado y de no poder estar tranquilo, francamente, con aquella realidad que ha ofendido a su Dios. Y Él desea que nosotros comprendamos. La verdadera fe va a obedecer. Así también la Biblia marca de manera muy clara que una clara distinción de aquellos que no son creyentes es que no obedecen. El apóstol Pablo, escribiéndole a Tito, por ejemplo, señaló lo siguiente, dice allá, los impuros e incrédulos profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Y podría replicar básicamente las palabras de Cristo allá en Mateo capítulo 7, cuando dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, obediencia. Por lo tanto, nos encontramos aquí en una realidad que sabemos sostenía la convicción de Pablo de que los hermanos en Tesalónica eran creyentes. ¿Cuál era esta? Que obedecían. Nota el texto, dice, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor. Ahora, permítame ver cómo eso se solidifica mucho más. Es que la confianza que Pablo tenía no era porque ellos en sí mismos tenían esa capacidad preciosa y espontánea de obedecer. No. Es porque esa capacidad era provocada por el Señor. Dice, en el Señor. Note eso. La identificación del cristiano con Cristo. La identidad del cristiano en Cristo es lo que provee el poder suficiente para poder vencer, para poder obedecer, para poder hacer lo que Dios desea que se haga, para ser finalmente personas dignas de confianza, tal como los hermanos allá
en Tesalónica. El anhelo de Pablo, que tenía a su base la obra del Señor y en la manifestación explícita de los creyentes dispuestos a obedecer, se proyectaba ahora hacia el futuro. No solamente tenía que ver con lo que ellos habían hecho en el pasado, sino que aquello que ellos estaban haciendo y que daba bases claras de lo que harían en el futuro. Mira otra vez, si vas conmigo al texto. El texto bíblico dice, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, note, en que hacéis, note, y haréis lo que os hemos mandado. Y este es un anhelo precioso que un líder espiritual debería tener. Es decir, creo que francamente estás evidenciando que eres un hijo de Dios porque te he visto obedecer, pero no me cabe duda que vas a seguir haciéndolo porque francamente el Dios que te salvó, el Señor que te santificó, se encargará de ayudarte a que aquello suceda, Esto, lejos de ser una oportunidad para asumir que el liderazgo puede mandar antojadizamente, porque el texto dirá allá la expresión mandado. Es una gran oportunidad para poder notar cómo Pablo está haciendo un énfasis en la Escritura como la norma de obediencia que los creyentes deben apreciar. Mire conmigo otra vez el texto. El relato dice lo siguiente: y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y aunque yo sé muchos quisieran tomar un texto como eso para decir que entonces cualquier líder espiritual tiene autoridad para poder decir todo lo que yo tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer, francamente ese no fue el ejemplo palpable del apóstol Pablo. Todo lo que Pablo mandó a la congregación eran asuntos y elementos que sabemos, tanto por inspiración divina como por reflejo de las Sagradas Escrituras, él estaba divulgando, él estaba compartiendo. Él no está antojadizamente estableciendo nuevos dogmas para que las personas puedan ahora saber cómo moverse o cómo actuar. Él no está controlando o manipulando aquellos aspectos que la Biblia no nos mandata para tener autoridad sobre ellos. Los mandatos que aparecen descritos acá, aquellas evidencias que habían sido palpables en la obediencia de los tesalonicenses, eran producto de las enseñanzas que Pablo había compartido con ellos de manera tan gráfica. Notarás, él estuvo con ellos, y cuando estuvo con ellos, él les enseñó la verdad. Y él lo dice en su primera epístola. Luego escribe la primera epístola, y lo que les dice allá en la primera epístola es la verdad de Dios, inspirada por Dios. Y luego le escribe la segunda epístola que estamos estudiando, y esto es palabra de Dios. Y está mandatando a través de aquello, pero no en su poder, no en su antojo, sino en el poder de Dios. ¿Quieres saber cuánta autoridad tiene un líder en una iglesia sobre ti? Ninguna más de la que Dios le dice que tiene por medio de su palabra. Ninguna más. Por lo tanto, lo que debo hacer en la práctica, yo como tu pastor, es simplemente repetir lo que Dios ya te dijo, recordarte lo que Dios te dijo, insistir con lo que Dios te dijo, amonestarte con lo que Dios te dijo, llamarte por medio de lo que Dios te dijo, convocarte por medio de lo que Dios dijo. Allá está, no hay más, no hay más. Si usted ve la Escritura, notará que Pablo, en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 2, dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos. Note, os dimos. ¿Y por quién? Por el Señor Jesús. Es decir, todo lo que dijimos fue por el Señor. Por tanto, la autoridad que Él tenía, el poder que Él tenía para manifestar algo, tenía que ver básicamente con el poder de Dios, la verdad de Dios. Y allá estaba el desafío de obedecer. Mis queridos, más adelante Pablo le va a decir al pastor Timoteo algo muy interesante. En relación al peso de la palabra que debía ser comunicada a las personas, lo siguiente. Un versículo corto, puede memorizarlo fácilmente. Dice lo siguiente: esto manda y enseña. Esto manda y enseña. Por lo tanto, el liderazgo espiritual tiene la capacidad de mandar y la respuesta es sí, tiene que hacerlo, pero ¿qué es lo que tiene que mandar? Bueno, básicamente lo que Dios ha mandado. Y allá está la limitación del ministerio, allá está el desafío del creyente ahora de estar disponible para responder a eso. ¿Por qué? Porque vale la pena responder a eso. ¿Por qué? Porque Dios lo mandó. Porque Dios lo mandó. Mis queridos, el anhelo de Pablo, el deseo de Pablo era específicamente que los creyentes pudiesen obedecer a Dios. Ya lo habían hecho, por lo tanto no tenía duda de que lo iban a seguir haciendo. Y la mejor evidencia era que todo lo que Él ya les había mandado conforme a la Escritura, ellos lo estaban asimilando. Por lo tanto, ¿qué duda cabe de que podían seguir allí? El verdadero líder manda conforme a lo que Dios ha establecido, siendo un anhelo genuino y santo de su corazón el apreciar la obediencia de los creyentes, el ver creyentes obedecer, uno de los anhelos más preciosos que pueden ser regalos del Señor en el corazón de un líder. Finalmente, esta porción nos otorga el último anhelo descrito, y este es el desarrollo del rebaño, el desarrollo del rebaño. Mira lo que dice el versículo 5 allá en tu Biblia.
Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5. El texto dice: y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. El desarrollo espiritual de sus hermanos tiene que ser el anhelo de un líder espiritual. Francamente lo tiene que ser. Que lejos de ver los avances como básicamente situaciones de cuidado o posibles amenazas para su autoridad, es decir, que personas se estén preparando o desarrollando, por lo tanto necesito ver la forma de alejarlos del lugar en el que están o sacarlos de aquello. El verdadero líder lo que hace es ver el desarrollo de los suyos como una bendición de parte del Señor para su propio cuerpo. El deseo de Pablo por el avance de los creyentes se describe por medio de la petición que está llevando al Señor. Nota la petición. Esta era que encaminase los corazones de los creyentes. Dice otra vez: y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. La palabra encaminar, que aparece allá en el texto, expresa la idea de dirigir, enderezando el camino. La idea es quitando los obstáculos para que se pueda mover, es decir, de manera correcta, ser practicable el andar. De hecho, es la misma palabra que aparece allá en 1 Tesalonicenses 3:11, en donde indica la eliminación de todos aquellos residuos que estaban en una carretera que se quería ir formando. Entonces necesitaba sacar, francamente, esos residuos para que ahora todo quedara en posición para establecer un camino. Ahora, lo interesante de eso es que el camino no es abierto para los pies. Llama mucho la atención. De hecho, el texto menciona literalmente que encamine vuestros corazones. Eso está bueno, está interesante. Es digno de ser analizado por nosotros, queridos. Esto tiene que ver con nuestra propia alma, tiene que ver con el ser interior, el hombre interior, tiene que ver con las predisposiciones de nuestro corazón, que ahora deben ser guiadas correctamente hacia Dios. ¿Y Dios puede hacer eso? Y la respuesta es sí, puede hacerlo. Y un líder debe anhelar eso, y la respuesta es sí, que Dios haga contigo todo lo que Él puede hacer. Y mire específicamente cómo Él quiere encauzar, cuál es el anhelo de su corazón. Es que francamente el corazón de los suyos pueda ser encaminado por Dios en dos aspectos específicos. Por un lado menciona en el amor, dice el texto allá, de Dios, y luego dice, y a la paciencia de Cristo. En el amor de Dios y en la paciencia de Cristo. La frase en griego, el amor de Dios, genera cierta complicación. Y la razón es porque puede ser utilizado en dos aspectos específicos. Por un lado, puede estar refiriéndose a la idea de el amor de Dios por nosotros y cómo eso nos impacta activamente. Pero también la otra opción tiene que ver con el amor mío hacia Dios. Cómo yo puedo crecer o ser encaminado en amar más a Dios. Ahora, algunos eruditos bíblicos señalan que esto tenía que ver con una idea a propósito de parte de los escritores. Y es porque en el fondo no es que querían enfatizar uno o el otro, sino que querían enfatizar los dos. Y es que si lo miras objetivamente, así es como funciona. En ese anhelo de querer conocer más el amor de Dios, tal como Pablo oró a los Efesios y ver su profundidad, su anchura, su longitud, su altura, y conocer aquel misterio precioso de su amor, no puedes hacer otra cosa, no puedes terminar haciendo otra cosa que amarle más a Él. Es que a diferencia del ser humano, mientras más conoces a Dios, más lo amas. Y allá pasa algo precioso. Empiezas entonces a ejecutar un amor que se desprende básicamente de su amor. Es porque nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Y Él está diciendo allá, yo quisiera que Dios les encaminara a ese amor profundo para con Él. En segundo lugar, el anhelo del apóstol Pablo es que el corazón de los hermanos crezca en la paciencia de Cristo. Y mire qué casualidad, la misma situación en el griego. Es decir, tú puedes entender ese pasaje como aquella capacidad del creyente para soportar perseverantemente, pacientemente momentos de adversidad como Cristo lo hizo. O tú puedes apreciar cómo Cristo ejecutó su paciencia y resaltar su grandeza al respecto. Pero otra vez, es la misma idea. Es que ambas cosas son coherentes en sí mismas. Es que el ejemplo de Cristo claramente nos constriñe. El ejemplo de Cristo nos impacta. Y así como Él soportó perseverantemente las luchas, el oprobio, las persecuciones, los padecimientos, el dolor, los maltratos, escupitajos, la sangre, bueno, usted y yo podemos hacerlo de la misma manera como Él lo hizo. De hecho, la mejor forma para explicar eso, claramente, es la que la Escritura nos da. Hebreos capítulo 12, versículos 1 y versículo 2. Note lo que dice. Y corramos con
paciencia, perseverancia, es la idea ya. La carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Mire, ¿estás apreciando su paciencia perseverante para sufrir y padecer todo lo que él padeció? ¿Y qué pasa cuando haces eso? Bueno, ahora tienes fuerza para seguir, porque aún no hemos combatido hasta la sangre, porque aún queda vida por vivir para él. Y allá está, y allá está, y allá está. Tienes 4 anhelos descritos allá. Anhelos que cuando aprecias claramente con detalle te das cuenta son necesarios para cada uno de nosotros. Es que claramente queremos que nuestros hermanos oren. Y un verdadero líder espiritual debería querer que orasen. Es que si confiamos realmente en la oración eficaz, queremos francamente ser parte de las oraciones del rebaño de Dios. Pero también un verdadero líder va a querer con todas sus fuerzas que el pueblo de Dios confíe en Dios. Y eso no es un bypass, claramente el líder debería apreciar que también confían en él, es decir, no quieres hacer allá un cambio, una desconexión. Francamente debe ser modelador para el rebaño, pero quieres que por sobre todas las cosas confíen en Dios. Entonces les hablas de Dios y les dices la verdad y les enseñas lo que Dios quiere que sepan. Y allá están siendo desafiados a confiar en Él, un Dios fiel, que nos permite, entre otras cosas, tener un escudo que nos ayuda para enfrentar los dardos del enemigo. Y confiamos en sus grandísimas promesas. Y un líder espiritual que quiere vivir como un líder espiritual que ha sido convocado por Dios para aquello, francamente va a estar absolutamente anhelante, comprometido con la obediencia del rebaño. Por lo tanto, no se trata tanto de lo que dice, se trata de lo que Dios dice, y ojalá que lo que diga sea lo que Dios dice, y que la gente esté dispuesta a vivirlo. Y claramente un líder va a anhelar el desarrollo de los cristianos. Avance. No es bueno que debiendo ser maestro después de tanto tiempo es necesario que se les vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Necesitas crecer. Y para eso, la palabra. Nada más que la palabra. A lo largo de los años en la escritura y el ejercicio pastoral, 15 años ya, 15 años, wow. Estoy absolutamente persuadido que la medida del amor de un pastor por Dios está directamente relacionado con el cuidado que ese pastor tiene del rebaño. De hecho, cuando tú lo miras objetivamente y miras, por ejemplo, a Cristo hablar con Pedro, después de que Pedro le hace esta declaración absoluta, ¿no? Te amo, tú sabes que te amo. ¿Cuáles son las palabras de respuesta de Cristo? Bueno, pastorea mis ovejas, pastorea mis ovejas. Por lo tanto, la conexión directa del amor de un pastor para con Dios está íntimamente ligada al cuidado que ese pastor tiene de los suyos. Y para eso tú no puedes desatenderte de ninguna de estas 4. Es que necesitas estas 4. Necesitas enseñarles a orar, necesitas orar con ellos, necesitas orar por ellos y necesitas pedir que oren por ti. Tú no puedes desconectarte en ningún momento de lo que significa este valor absoluto que es el hecho de que ellos puedan estar meditando en la obediencia a Él y puedan estar siendo desafiados a obedecer lo que el texto bíblico dice. Claramente deben confiar en el Dios vivo y verdadero y entregarse por completo a lo que Él ha establecido. Y naturalmente deben desarrollarse día a día hacia Él. Y eso es lo mejor que alguien que ama a Dios y que claramente ama a su cuerpo pudiese hacer. Yendo un poco más lejos, permíteme decir, esto es lo que todos nosotros deberíamos querer de nosotros mismos para con Dios, para con otros y para con nuestros hermanos. El Señor permita que así sea. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de meditar en tu palabra santa. Ha sido precioso, Señor, el hecho de poder ver cómo tú te encargas de convocarnos a través de ella a hacer lo que es correcto. Te doy gracias, Señor, por estas normas establecidas en tu palabra, especialmente hacia el liderazgo, porque le enseñas, Señor, a tu congregación cómo debe y qué debe aspirar de un líder, Señor. Señor, ayuda a la congregación a que pueda orar y demandar el liderazgo de la iglesia esté dispuesto a vivir conforme a lo que tú has establecido. Y Señor, ayúdanos a todos aquellos que estamos en aquella posición a no claudicar en ese desafío constante y asume debilidades, pero que claramente se fortalece en ti. Señor, te quiero rogar, nos ayudes a que podamos estar tan gozosos, tan expectantes, tan desafiados a lo que es la obediencia, la confianza en ti, el desarrollo de nuestras vidas para ti, para que francamente no solo
tú puedas ser hallado digno, Señor, en medio de este mundo en el que nos encontramos, sino, Padre, para que francamente tú seas agradado y puedas, Señor, reconocer nuestra fidelidad hacia tu nombre. Señor, gracias por todo lo que nos das, Señor, y muchas gracias también por aquello que no nos das. Sabemos, Padre, que eso es lo mejor. Eso es lo mejor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.